Esta oportunidad entonces vamos a empezar a darle forma a la cabeza y por supuesto vamos a empezar a hacer los detalles como las cuencas oculares. Entonces en la última fila quedamos, en el último tutorial quedamos en la fila número 48. Hemos tejido 5 filas rectas desde la 44 a la 48. Tenemos un total de 54 puntos bajos. Vamos a iniciar entonces la fila número 49 vamos a tejer la fila 49 con 38 puntos bajos. Entonces empezamos tejiendo 38 puntos bajos, 1, 2, marcamos por supuesto el primer punto de esos 38, marcamos entonces el primer punto, tejemos 38 puntos bajos, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así seguimos hasta tener un total de 38 puntos bajos. Bien chicos, entonces aquí llevo 27 puntos bajos, son 38, recuerden, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 puntos bajos. Listo. A continuación entonces hacemos 4 aumentos. Vamos a tejer entonces a continuación, después de los 38 puntos bajos, vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen los puntos altos? Recuerden, hacemos una lazada, sostenemos y hacemos aumento, ¿sí? Aumento de punto alto. O sea, hacemos un punto alto, hacemos otro punto alto en el mismo espacio, ¿sí? Entonces ahí llevo el primer aumento. Recuerden que son 4 aumentos. Voy a tejer 3 aumentos más, punto alto y en el mismo espacio punto alto. Pero estos aumentos los hacemos por block, hebra trasera, ¿sí? Ahí van 2 aumentos. Hacemos el tercer aumento de punto alto, ¿sí? 1, 2 y 3 aumentos. Hacemos el cuarto aumento de punto alto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los 4 aumentos y esta vendría siendo la primer cuenca ocular, ¿sí? Aquí a partir de ahora esta va a ser la forma del ojo, ¿sí? En las siguientes vueltas les vamos a ir dando forma al ojo, a la cuenca ocular. 1, 2, 3 y 4 aumentos de punto alto, ahí están. A continuación hacemos 7 puntos bajos, pero estos puntos bajos sí los hacemos normal, agarrando la cadenita completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, ahí están los 7 puntos bajos. A continuación, nuevamente, hacemos 4 aumentos de punto alto. Entonces, hacemos por block, por hebra trasera. Cuando les digo block, hacemos referencia a la hebra trasera de los puntos. Entonces, ahí está el primer aumento de punto alto. El segundo aumento de punto alto. El tercer aumento de punto alto. Y el último aumento de punto alto, ¿sí? Entonces hicimos los 4 aumentos
de punto alto. Ahí claramente se ve 1, 2, 3 y 4 aumentos, pero recuerden por pestaña trasera, ¿sí? Así. Y terminamos la vuelta número 49 con un punto bajo. Recuerden tomándolo completico. Ese punto bajo sí se toma completo. Hemos terminado la vuelta número 49 y tenemos un total de 62 puntos bajos. Vamos a quitar el marcador y vamos a empezar a hacer la fila número 50. Entonces la fila número 50 son 38 puntos bajos. El primer punto bajo lo marcamos. Entonces tenemos un total de 38 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así hasta completar 38 puntos bajos. Bien, entonces aquí vamos en 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 puntos bajos. Listo, agarrando la cadenita completa. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer. En la fila número 50 hemos empezado con 38 puntos bajos. A continuación hacemos 8 aumentos de punto alto, ¿sí? 8 aumentos de punto alto. ¿Qué quiere decir? Que en estos puntos altos que tenemos acá, tenemos 2, 4, 6, 8, ¿sí? Entonces, en cada uno de los puntos, en estos 8 puntos altos que tenemos acá, en la cuenca ocular, vamos a hacer un aumento de punto alto en cada uno de esos puntos altos que tenemos. O sea, en el primer punto alto hacemos un aumento, ¿sí? En el siguiente punto alto hacemos otro aumento. Van 2 aumentos. En el siguiente punto alto hacemos aumento. Este sería el tercer aumento. ¿Sí ven? Así va quedando. En el siguiente punto alto hacemos otro aumento. En el siguiente punto alto hacemos otro aumento. Miren, entonces llevamos un total de 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Me quedan 3 aumentos por realizar. En el siguiente punto alto hacemos aumento de punto alto, ¿sí? En el siguiente otro aumento. Y en el último punto alto de esta cuenca ocular hacemos otro aumento. O sea que ese es el octavo aumento. Entonces hice un total de 8 aumentos de punto alto, ¿sí? Sobre estos 8 puntos altos de la vuelta anterior he tejido 8 aumentos. Bien, a continuación tejemos 7 puntos bajos. Entonces hacemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y nuevamente me tocan 8 aumentos. Aquí hay 8 puntos altos, entonces en cada uno de los puntos altos que tenemos en esta cuenca ocular
hacemos 8 aumentos. En cada uno de los puntos hacemos un aumento, ¿sí? Entonces, en el primer punto alto que se me presenta, hago el primer aumento. Ahí está el primer aumento. Pasamos al siguiente punto alto. Hacemos otro aumento. Pasamos al siguiente. Hacemos aumento de punto alto. Recuerden que en esta parte hacemos aumentos de punto alto. Tanto en la cuenca ocular derecha como en la izquierda se teje en punto alto. Van 3 aumentos, pasamos al siguiente, 4. Pasamos al siguiente, o sea, al quinto, aumento. Pasamos al siguiente, aumento. Y no es que me quedan 2 puntos altos, entonces en cada uno de esos puntos altos aumentamos. Hacemos el primer aumento y en el último punto otro aumento. ¿Ya? Ahí está. Entonces hemos hecho 8 aumentos de punto alto. Y termino la fila número 50 con un punto bajo. Mírenlo acá. Antes del marcador, les muestro. Antes del marcador hay un punto. Ese punto lo trabajamos en punto bajo. Bien. Entonces nos quedan un total de 78 puntos altos alrededor. ¿Listo? Bien, entonces tengo 78 puntos altos. Vuelta número 51. Vuelta número 51, tejemos 38 puntos bajos. El primer punto de la vuelta número 51, por supuesto, lo marcamos. Entonces tejo 38 puntos bajos. Vuelta número 51. Empezamos con 38 puntos bajos. Seguimos entonces hasta terminar los 38 puntos bajos. Seguimos, continuamos tejiendo sobre esta parte hasta llegar aquí. Ustedes cuentan y deben tejer 38 puntos bajos. Nos vemos allí para empezar la parte de la cuenca ocular. Bien, entonces aquí vamos llegando a los 38, 30, 31, 32, 33, 34, 35 puntos bajos. Déjenme que aquí se me enredó el hilo, no pasa nada. 35, cierto, 35 puntos bajos, fila número 51, tejemos 38. Ven la 35, punto 35, 36, 37 y 38. Ya, ahí están entonces los 38 puntos bajos. Me tocó entonces llegar a estamos ahora sobre la cuenca, la primer cuenca ocular. Para ello vamos a tejer entonces 16 puntos altos. Listo, entonces aquí ya no aumentamos. Tengo 16 puntos altos acá, los tejo. 16 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14 puntos altos, 15 y 16 puntos altos, ¿sí? Después de esos 16 puntos altos tejemos ahora 7 puntos bajos, ¿sí? Lo que es la separación entre cuenca ocular y cuenca ocular, 7 puntos bajos. Los tejemos. Traten de que quede apretadito porque esta parte al rellenar no se puede ver el relleno, ¿sí? Entonces la idea es que quede el tejido lo más ajustadito posible. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. ¿Ya? Bien, entonces tejimos la separación de 7 puntos bajos. A continuación voy a trabajar los 16 puntos altos que tenemos acá. Tenemos 16 puntos altos, esos mismos 16 puntos altos los volvemos a tejer en esta vuelta. Hacemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos, 13 puntos altos, 14 puntos altos, 15 y 16 puntos altos. Miren que estoy agarrando la cadenita completa, listo. Aquí sí estamos agarrando la cadenita completa. Y después de haber tejido esos 16 puntos altos, terminamos la fila número 51 con un punto bajo. Punto bajo para terminar la vuelta número 51, ahí está el punto bajo. Y igual tenemos un total de 78 puntos alrededor, listo, 78 puntos. Fila número 52. Vamos a tejer entonces 38 puntos. Fila número 52. ¿Ya? Entonces tejemos 38 puntos. Marcamos el primer punto bajo de esta vuelta. Número 52. Marcamos con un ganchito. Y tejo entonces un total de 38 puntos bajos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8 y así seguimos hasta tener un total de 38 puntos bajos. Continuamos y nos vemos cuando estén los 38 puntos bajos o nos vemos aquí. Ustedes siguen tejiendo punto sobre punto. Esta parte no la voy a explicar tanto, este detalle, porque me interesa es que ustedes sepan cómo se hace la cuenca ocular. Entonces, simplemente tejen punto sobre punto, chicos. No hay ningún cambio. Punto sobre punto, es decir, 38 puntos bajos. Y entonces vengo con ustedes. Bueno, chicos, aquí voy llegando al final de los 38 puntos. 30. 31 puntos bajos, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 puntos bajos. ¿Ya? Hemos tejido entonces fila número 52. Vuelvo y les enseño. Hemos tejido punto sobre punto 38 puntos bajos
Ahí están los 38 puntos bajos. Entonces, a continuación vamos a empezarle a dar forma a la cuenca ocular. Vamos a hacer 8 disminuciones seguidas en punto alto. Entonces, para la disminución en punto alto, vamos a hacer lo siguiente. Para la disminución en punto alto hacemos lo siguiente. Enlazamos, tomamos hebra y tomamos el primer punto alto, ¿sí? Entonces, les explico este detalle porque quiero que quede muy claro. Entonces, repito, vamos a hacer disminuciones de punto alto. ¿Qué significa disminuir? Significa ir quitando un punto, pero ¿qué pasa? Los vamos a trabajar de a 2. Para disminuir se trabaja con 2. Así. Voy a ir tomando 2 puntos a la vez en punto alto. ¿Sí? Bien, entonces después de haber tejido los 38 puntos bajos, estamos en la fila número 52. Después de los 38 puntos bajos, hacemos 8 disminuciones de punto alto. Entonces, enlazamos y vamos tomando el primer punto alto, ¿sí? La cadena completa. Tenemos 3. Entonces, voy a pasar por 2 primero. Tomamos el siguiente, hacemos lazada, pasamos al siguiente punto alto y pasamos por 2 nuevamente. Tengo las 3 cadenitas, ¿sí? Simplemente entonces para disminuir estos 3 puntos, estos 2 puntos altos y esta cadenita que tenemos en el crochet, pasamos nuevamente hebra y atravesamos todo. Listo, entonces ahí tenemos la primera disminución de punto alto. Vamos a hacerlo nuevamente, lazada, pasamos al siguiente punto alto. Tenemos 3 cadenitas, pasamos por 2, lazada, pasamos al siguiente punto, paso por 2 cadenitas, tengo 3, después de tener los 3, ahora sí disminuyo, simplemente paso por todo y tenemos la segunda disminución de punto alto. Nuevamente lazada, pasamos al siguiente punto alto, sacamos por 2 cadenitas, lazada, pasamos al siguiente punto alto, pasamos por 2 cadenitas, tengo 3 puntos y los cierro. Ahí está la siguiente disminución. Van 3 disminuciones, 1, 2, 3 disminuciones de punto alto. Y esto lo vamos a repetir un total de 8 veces, ¿sí? Miren, vamos a ir disminuyendo de a 2 puntos a la vez en punto alto, ¿sí? Lazada, así, lazada, pasamos al siguiente punto alto, paso por 2 cadenitas y paso por todo. Tenemos la cuarta disminución, hacemos otras 4 disminuciones en punto alto. Tengo los 2 puntos altos sin terminar y cierro todo. Paso por las 3, ¿sí? Lazada y hago, mire, lazada, paso al siguiente punto alto y paso por todos los puntos altos, ¿sí? Nuevamente lazada y tomamos el siguiente punto alto sin terminar, lazada, pasamos al siguiente punto alto y cuando tengo los 2 puntos altos y la cadenita del crochet, paso por todo. Listo. Entonces ahí tenemos las disminuciones. ¿Sí ven? Entonces con estas disminuciones le vamos dando forma a la cavidad ocular. Miren qué hermoso. Ahora tejo los 7 puntos bajos que me quedan del centro. Apretaditos, trato de que quede apretadito, por supuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. ¿Sí? Después de las 8 disminuciones que hicimos acá a este lado, tejemos 7 puntos bajos. Ahora nuevamente 8 disminuciones de puntos altos. Entonces les recuerdo,
Vamos a ir trabajando de a 2 puntos para disminuir. Lazada, el primer punto lo tejo, no lo termino. Lazada, tejemos el siguiente punto sin terminar. Ahora sí puedo cerrar. Disminución de punto alto. Primer disminución. Lazada, segunda disminución. Punto alto sin terminar. Lazada. Formamos otro punto alto sin terminar. Y ahora sí cierro todo. Segunda disminución. Ahora pasamos a la tercera. Lazada. Punto alto sin terminar. Lazada. Pasamos al siguiente punto sin terminar y cierro completamente todo. Tercera disminución. Lazada. Punto alto sin terminar. Lazada. Punto alto sin terminar y cierro todo. Lazada. Punto alto sin terminar. Lazada. Punto alto sin terminar. Tengo los dos terminaditos, ahora cierro. Lazada, punto alto sin terminar, lazada, punto alto sin terminar, tengo los tres, termino, lazada, punto alto sin terminar, lazada, punto alto sin terminar. Cuando ya tengo estos así sin terminar, estos dos y la cadenita que siempre traemos del crochet, ahora sí cerramos, pasamos por todo. Y hacemos la última disminución de esta otra cuenca ocular. Lazada, recuerden, pasan por el punto completo, lo hacen sin terminar, punto alto, lazada, pasan al siguiente punto alto, sin terminar lo forman. Y ahora sí pasa por todo. Pasamos por todo. Y hemos formado la segunda cuenca ocular. Miren, esto va quedando así. ¿Ya? Bien, terminamos la fila número 52 con un punto bajo. ¿Sí? Entonces brinco al último punto bajo y lo tejemos. Hacemos un punto bajo. Y nos quedan entonces un total de 62 puntos. Listo, alrededor me quedan 62 puntos. Bien, fila número 53. Vamos a empezar entonces la fila número 53 con 38 puntos bajos. Fila 53, 38 puntos bajos. El primero lo marcamos. Entonces simplemente tejemos 38 puntos bajos de esta forma y nos vemos después de los 38 puntos bajos. Esta parte, como les decía, esta parte que es recta, no la voy a estar explicando porque es sencillo, simplemente tejer punto sobre punto o en el efecto 38 puntos bajos. Entonces nos vemos aquí. ¿De acuerdo? Nos vemos ahí. Tejan entonces tejen todo sobre esto 38 puntos bajos y nos vemos acá. Bien, chicos, entonces aquí voy llegando a los 38 puntos bajos de la fila número 53. Aquí están. Después de esos 38 puntos bajos vamos a realizar 4 disminuciones de punto alto. Entonces aquí tengo 8 puntos altos, entonces voy trabajando por 2, de a 2. Voy a hacer 4 disminuciones de punto alto. Entonces punto alto sin terminar, recuerden, primero pasamos al siguiente y tejemos otro punto alto sin terminar y luego ahora sí cerramos todo para la primera disminución. Voy a sacar esto para este lado para que sea más fácil de trabajarlo. Entonces punto alto sin terminar, ¿sí? Y otro punto alto sin terminar y cierro todo de segunda disminución. Paso a los dos siguientes puntos, hago punto alto sin terminar, punto alto sin terminar en el siguiente, en el próximo. Tengo 3 y todo lo cierro, ¿sí?
tercer disminución y punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, y pasamos y hacemos el siguiente punto alto sin terminar. Perdón, esto lo voy a volver a explicar. Déjenme, yo subo un poquito más la cámara. Exacto. ¿Sí? Ok, espero que ahí se vea claramente. Entonces, en esta fila hicimos 38 puntos bajos, luego 4 disminuciones de punto alto, aquí las estoy haciendo. 4 disminuciones de punto alto sin terminar, y pasamos al siguiente, punto alto sin terminar, y cierro todo para la última disminución. Ahí están las 4 puntos, las 4 disminuciones de punto alto, y en el centro entonces tejemos 7 puntos bajos, que es la separación entre cuenca ocular y cuenca ocular. Entonces paso directamente al primer punto bajo y lo tejo. Punto bajo, 1, hacemos 7 en total, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos, y nuevamente 8 disminuciones de punto alto. Entonces, el primer punto, miren, vamos a hacer 4 disminuciones de punto alto. Entonces, para hacer las disminuciones, entonces después de los 7 puntos bajos, hacemos 4 disminuciones de punto alto. Pues entonces, para disminuir en punto alto, recordemos, siempre se toma una lazada, trabajamos sobre el primer punto alto, no sin terminarlo, lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto sin terminar, punto alto, y pasamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto. Tenemos 2 puntos altos y los cierro. Primer disminución. Entonces, primer disminución de punto alto, segunda disminución de punto alto. ¿Sí? Segunda disminución de punto alto. Hacemos los 2 puntos sin terminar y cerramos. Van 2 disminuciones, tercera disminución de punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, y cerramos todo completamente. Y la última disminución, miren, aquí me queda para la última disminución, hago lazada, punto alto sin terminar, lazada, punto alto sin terminar. Ahora, cuando ya tengo los dos puntos altos sin terminar, cierro todo completamente y termino la vuelta con un punto bajo. La fila número 53 terminamos con un punto bajo. ¿Ya? Miren, entonces así me va quedando la cuenca ocular, y me quedan en la fila número 53 un total de 54 puntos bajos. Ahí están, 54 puntos bajos. ¿Ya? Entonces pasamos a la fila número de la 54 a la 61, 8 filas, 54, 55, de la 54 a la 61 sería 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Vamos a tejer un total de 8 filas en punto sobre punto. Entonces voy a tejer un total de 7 filas, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Perdón, vamos a tejer 8 filas de punto sobre punto, fila 54 a la 61. Listo, entonces empezamos aquí con la fila número 54, marcamos ese primer punto de la fila número 54. Bien, chicos, entonces, como les decía, debemos tejer un total de 8 vueltas de punto sobre punto, ¿sí? Entonces aquí ya vamos tejiendo las 8 vueltas de punto sobre punto. Esta es la primera, esta es la fila número 54, ¿sí?
Aquí ya no hago aumentos y no hago disminuciones, simplemente tejo los puntos que hay, punto sobre punto, y toda la vuelta es así, en punto bajo. Listo. Voy a tejer toda esta vuelta en punto bajo. Y como esta vuelta debo tejer un total de 8 filas hasta la 61. Y entonces, para no alargar tanto el video, nos vemos en la fila número 62. Entonces simplemente tejan 8 vueltas rectas, ¿sí? Ya la cuenca ocular estaría hecha, simplemente es pasar esto hacia adentro. Ayúdese del dedito y empuja la cuenca hacia adentro, ¿sí ven? Y así le vamos dando forma a la cuenca ocular. Empujamos esto hacia adentro y ya tenemos los espacios para los ojos. Entonces nos vemos en la fila número 62. Ya sabemos entonces que esta fila, esta y 7 filas más se tejen en punto sobre punto. Listo, nos vemos entonces en la fila de la 54. Aquí marqué 54 a la 62. Entonces nos vemos en la fila número 62. ¿Listo? Bien, chicos, entonces aquí tengo la fila número 61 tejida. Perdón, tengo la 54. Voy a hacer entonces, voy a ir rellenando con el algodón. Entonces traemos nuestra fibra sintética para ir rellenando. Esto sí se debe hacer poco a poco, hay que ir rellenando. Antes de seguir avanzando, les recomiendo ir rellenando. ¿Listo? Para que al final no nos quede tan complicado, voy a colocar un poco de fibra a la cabeza, a lo que llevamos tejido, ¿sí? Sin perder la forma de la cuenca ocular, simplemente va rellenando, pero de forma graduada, ¿sí? La idea es ir rellenando conforme vamos tejiendo, ¿va? Y entonces ya sabemos que nos vemos en la fila número 61. Entonces seguimos tejiendo punto sobre punto. Y en la fila número 61 nos vemos. Continuamos de la misma manera. Bien, entonces yo les había comentado que de la 54 a la 61 íbamos a tejer punto sobre punto, pero ¿qué pasa? En la fila número 56 debemos hacer un bordecito, ¿sí? O sea, a la parte del ojo. Entonces he tejido acá, vamos a contar cuántos puntos, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 puntos bajos. ¿Ya? Después de los 38 puntos bajos, después de los 38 puntos bajos, normal, agarrando la cadenita completa. Después de esos 38 puntos bajos, vamos a hacer 4 puntos en blow o en hebra trasera. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4. De hecho vamos a hacer 5 puntos bajos. Listo, por hebra trasera. Entonces 5 puntos bajos por hebra trasera. Hacemos 38 puntos normales agarrando la cadenita completa. 5 puntos bajos agarrando la hebra trasera. Y nuevamente tejemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 puntos bajos normales. 5 y 6. Ok, después de esos 6 puntos, agarrando la cadenita completa, nuevamente hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, por hebra trasera, 2, 3, 4 y 5.
Esto lo hacemos en la fila número 56, mire. ¿Eso para qué es? Por si queremos de pronto hacerle los párpados, quizás se los podemos hacer de ahí. O las pestañitas. Para eso hacemos esto. Entonces sería 38 puntos bajos, fila número 56, completo. Luego 5 puntos bajos por hebra trasera. Luego 6 puntos bajos con la cadenita completa. Y nuevamente 5 puntos bajos por hebra trasera. Y ahí terminamos. Terminamos la fila número 56. Entonces ahora sí, sigo tejiendo normalmente. 5 vueltas más de punto sobre punto. ¿Sí? Y miren, queda lindo, queda linda la cavidad ocular y eso le va dando le vamos dando los detalles. Qué pena. Entonces aquí sería, mira, aquí hicimos en blow o en hebra trasera y aquí hicimos en hebra trasera. Justo eso lo empezamos en la fila 49, ¿sí? El tema de la hebra trasera aquí, lo mismo acá. Y ahora en la fila número 56 hicimos también exactamente lo mismo, pero en la parte superior del ojo, de los ojos, de las cuencas oculares. Listo, entonces tejemos en total de la 54 a la 61 los mismos puntos, ¿vale? Bien chicos, entonces aquí ya estamos en la fila número 61. Vuelvo y les recuerdo que he hecho simplemente he tejido 7 filas. Inicialmente dijimos 8, pero voy a dejarla hasta las 7, o sea, desde la 54 a la 60, un total de 54 puntos, o sea, punto sobre punto, ¿sí? No hicimos aumento, no hicimos disminución, como pueden observar. Ahora sí vamos a empezar a hacer la fila número 62, donde vamos a hacer la fila número 61, perdón, donde vamos a tejer 7 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 6 veces alrededor. Entonces marco ese primer punto de la fila número 61. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Luego de esos 7 puntos bajos vamos a tejer disminución, una disminución. Entonces tomamos 2 puntos, sacamos la primera hebra. A ver, entonces hacemos 7 puntos bajos y disminución. Entonces tomamos esta hebra, tomamos la siguiente hebra y simplemente disminuimos. Trabajamos los 2 puntos al tiempo y ahí está la disminución. Esto lo repetimos un total de 6 veces alrededor. 1, 2, vamos a hacerlo nuevamente. 3, 4, 5, 6 y 7. De 7 puntos bajos y disminución. Esta es la fila número 61. ¿Ya? Entonces 7 puntos bajos y una disminución lo repetimos alrededor. Y nos deben quedar al final un total de 48 puntos bajos. Entonces terminamos la fila número 61 con un total de 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Entonces recordemos que la disminución se trabaja tomando solamente la pestaña que está mirando hacia el frente, la primera, la segunda y disminuimos. Listo, me quedan entonces un total de 48 puntos bajos alrededor y en la fila número 61 me quedan 48 puntos bajos.